epilepsia. ¿Sí? La epilepsia es una enfermedad, es un padecimiento crónico, ¿sí?, del sistema nervioso, en donde se ve afectado una parte, del cerebro. Fíjense bien, aquí tenemos al lóbulo frontal, y en esta área, que se llama área motora y premotora, ¿sí?, se establece una lesión. Esta lesión se conoce como foco epiléptico. Este foco epiléptico es un daño irreversible a las neuronas. Este daño puede ser causado desde el mismo nacimiento, ¿sí?, al momento de que nacen, y generalmente son utilizados forceps, así como nuestros forceps. Hay forceps que agarran la cabecita del bebé para que no se les resbale. El uso de forceps lleva a formar focos epilépticos, que es un daño irreversible en las neuronas a nivel del área motora y premotora del lóbulo frontal, aquí, del lóbulo frontal. Esto puede ser también por un trauma después de nacidos. El niño que empieza a caminar y se cae y se pega en esa zona puede formar focos epilépticos, ¿sí? Un adulto en una pelea, en una golpiza que le pongan, puede formar focos epilépticos, ¿sí? En pacientes en los cuales puede haber problemas vasculares, hay una hemorragia en esta zona, ¿sí?, o hay un taponamiento de una arteria que se ve a la cerebral anterior, nos lleva a formar focos epilépticos, ¿sí? Hay una dilatación normal, bueno, no normal, una dilatación frecuente más bien de las arterias en cualquier parte del cuerpo que se conocen como aneurismas, ¿sí? Entonces un aneurisma nos puede llevar a formar focos epilépticos. Otra causa podrían ser infecciones por parásitos principalmente, ¿sí?, por cisticerco. Les recuerdo que la carne de puerco, la mayoría tiene cisticerco. Con esto no quiere decir que no coman carnitas, sí, pero las coman en lugares en donde la carne está congelada, ¿sí? Cuando ustedes van a los pueblos, es la peor carne de puerco. No coman carne de puerco en los pueblos, ¿sí? Esa carne es fresca, y esa carne fresca es la que tiene cisticerco. El cisticerco no se muere con el calor, el cisticerco se muere con el frío. Entonces, si van a comer carne de puerco en los pueblos, no la coman en ese momento, llévensela, metan al congelador, y con 24 horas de tenerla en congelamiento, se muere el cisticerco, ¿sí? Entonces, esto es verdaderamente una información que deben de conocer y transmítanla a su familia. Generalmente uno va a los pueblos y dice, ¡ay, carne tan fresca!, ¿no? Están riquísimas. Esa es la carne que tiene cisticerco, ¿sí? La que venden aquí en San Juan, esa que parece paletas, porque está congelada totalmente, esa ya no tiene. Paletas de puerco. Sí, paletas de puerco, esa ya no tiene cisticerco, ¿sí? Mariol, que vive en Tláhuac, todavía sigue matando el puerquito ahí para la fiesta. Hay que pagar. Todavía pagan pollos, güey. Búliala, güey. Búliala. ¿Sí queda claro? Entonces son muchas las causas, ¿sí?, que pueden llevar a la formación de un foco epiléptico, ¿sí? Bien. Total, ¿es irreversible entonces? Es irreversible, totalmente. ¿Sí? Hacemos un paréntesis. Les recuerdo que cuando hablo de un paréntesis es que voy a hablar del mismo tema, pero me salgo de él un poquito, ¿sí? Al hablar de aneurisma les digo que es una dilatación que se presenta con frecuencia en ciertas arterias. Edgar, ¿qué pasa si hay una dilatación de la arteria dentaria inferior? ¿Cómo llamaríamos a esa dilatación de la arteria dentaria inferior?
Un aneurisma. Es un aneurisma, se llama aneurisma, ¿sí? ¿Cómo se vería radiográficamente un aneurisma si es una dilatación de la arteria dental inferior? Radiolúcida. A ver, solo hay dos términos, radiopaco y radiolúcido. Pero lo radiolúcido generalmente que vemos nosotros en el periápice, ¿qué es? Es una inflamación, ¿no? Del tejido. Una infección, ¿o no? O sea, Una infección. Mi paciente llega con dolor en 1, 2, 3 dientes. Y es dolor cuando aprieta. Sacamos una radiografía, vemos radiolúcido y decimos, tiene infección. ¿Qué voy a hacer? Antibiótico. ¿Le sigue doliendo? Drena. Bueno, Extraer. Al momento de extraer la arteria dental inferior con un aneurisma, tiene este calibre. Al momento que ustedes hacen la extracción, hasta el techo. Hasta el techo, ¿eh? Sí. ¿Cuánto tardará el paciente en vaciarse? Sí, una hora. 2 minutos. 10 minutos. Charco ahí. ¿Qué vamos a hacer? Aguaya. Pues sí. Localizar. ¿Cómo? Podría localizar la vena, como me he dicho, algo así. Podríamos localizar la yugular, presionarla y eso me va a ayudar a disminuir, sí. Pero es mucho el calibre. ¿Qué hago? Meterle el diente otra vez. Métele el diente otra vez. ¿Cuánto tiempo nos daría eso antes de que termine de vaciarse? Ahora sí, 1 hora, hora y media. Necesito llevarlo a un hospital en donde van a mantener esa hemorragia controlada, el anestesiólogo, y el maxilo va a pegar esa arteria, va a quitar el aneurisma y lo va a unir. Pero mejor que eso, podríamos nosotros prevenir. ¿Cómo? Puede ser con una tomografía para ver los vasos. Podría ser una tomografía. Pero ¿cuántas veces veríamos nosotros esto, una zona radiolúcida, y decido tomar una tomografía? No, ¿verdad? Fíjense, hay dos características del aneurisma. Crepita y al momento de hacer oclusión, bota sangre por el surco gingival. No se les olvide eso. Lo primero que van a hacer es ver el diente y pedirle al paciente que apriete. En el momento en que aprieta, en el surco gingival sale sangre. Segundo, ¿cómo oigo la crepitación? Mi estetoscopio, pongo la campana en esa zona y floto. Le pido al paciente que cierre y al momento que cierra, se oye como si dobláramos una hoja de papel. Está crepitando. Crepita, sangra el surco gingival al apretar. ¿Eso qué es? Aneurisma. ¿Vamos a hacer la extracción? No. No. Eso lo tiene que ver el maxilo en el hospital y trabajarlo desde ahí. ¿Sí? Por muchos años di el curso de manejo de hemorragias en el consultorio dental. ¿Sí? Y regresaba cada año y una vez que regresé al siguiente año me dice uno de los doctores, si no ha sido por esa explicación, estaría ahorita yo preso. Pude diagnosticar y prevenir, ¿sí?, un sangrado causado por un aneurisma. Otro me dice, yo no lo hice, pero
Ya con la hemorragia, ¿qué hizo Ares? El diente. Poner el diente. Y eso me permitió llegar al hospital. ¿Eso vuelve a ser presión, Doc? O sea, lo que hace es una presión más. Ajá. Como un tapón. ¿Es un tapón? Estoy en el lavabo que tiene un taponcito con una cadenita y le pongo el taponcito y lleno de agua el lavabo. Si le quito el taponcito se empieza a ir el agua, ¿qué hago? Le pongo la toalla, le pongo el... ¿Qué le pongo? El mismo tapón. El mismo tapón. Y es lo que ayuda. ¿Sí queda claro? 1 en 10,000 casos se presenta. No, pues ustedes apenas que llevarán como 30, 40 pacientes. De aquí a que lleguen a los 10,000. ¿Qué tal que nos tocan el 40? Eso es lo que la gente no entiende. Dice, 1 en 10,000. Uy, de aquí a que junte yo 10,000 pacientes, espérate. O sea, te puede tocar en el 2, en el 3, en el 1. ¿Sí? A uno de mis compañeros, shock anafiláctico el primer día que anestesia. Uno en cuantos, si dice la gente. No, no pasa. De hecho, ¿qué hizo mi compañero? Salió de la carrera. Sí se pudo solucionar, pero quedó tan pasmado, tan espantado, que se salió de la carrera. Dice, no. No estoy hecho para esto. No estoy hecho para esto. Y creo que nadie, hasta que nos suceden las cosas. ¿Sí? Yo he sufrido de hemorragias en pacientes, le di a la infraorbitaria en una apicectomía y así, se los juro que me llenó el chorro. Le puse Gelfuan, le puse gasas hemostáticas, hice presión con adrenalina. No. Me tuve que hablar a mi hermano, cirujano oncólogo, me dice, vete a comprar Primarín, inyectable, son estrógenos. Al momento que se la estaba poniendo mi hermana en la pompa, dejó de sangrar. Sí. Soluciones. Qué bueno que nunca les pase nada, se los juro. Qué bueno. Yo se los juro que soy católico y siempre hago una oración por ustedes que todo salga bien. ¿Sí? En serio. ¿Sí? Que a mis alumnos todo les salga bien, que les vaya muy bien, que no tengan problemas, que sí, de verdad. Pero pues también les doy armas, ¿no? Para buscar prevenir o buscar soluciones. ¿Sí? Y sí, lo que en algún momento decíamos, ¿por qué alguien que tiene 10 años de experiencia dice, es que nunca ha pasado eso? ¿Y por qué alguien con 42 años de experiencia clínica dice, sí ha pasado? Porque sí trabaja. No, y además los años de diferencia son abismales, abismales. ¿Sí? Entonces, háganme caso, por favor. ¿Sí? Bien, este foco epiléptico se activa en cualquier momento de la vida. ¿Sí? Generalmente, falta un factor más, una etiología más. ¿Sí? Y es la hipertermia, y generalmente se da más en los niños, no tanto en el adulto. ¿A qué me refiero con hipertermia? Puede ser una Elevación de la temperatura. Elevación de la temperatura. Fiebre. En los niños que no se pueden controlar la fiebre desarrollan focos epilépticos y al final desarrollan epilepsia. ¿Sí? Esto es muy importante. Cuando ustedes tengan a sus bebés, ¿sí? No dejen que se les suba por arriba de 38.5. 38.5 ya es una alarma que debe de sonar en ustedes y en ese momento ya le dieron el medicamento y no lo está bajando. Desnúdenlo, ¿sí? Y métanlo a baños. ¿Sí? La única forma para bajar la temperatura. ¿Sí? Es por medios físicos, pero no permitan que se les suba la temperatura. La hipertermia también causa focos epilépticos. ¿Sí? Y fíjense bien, despiertan en cualquier momento y van a presentarse fases.
La primera fase que se va a presentar es la fase de aura. La fase de aura. Resulta que este foco epiléptico va a mandar mensajes aquí al óvulo de la ínsula. El foco epiléptico manda inicialmente mensajes al óvulo de la ínsula y el paciente en sus primeros 10 segundos va a oler, tener olores que no existen. O sea, el paciente dice, huele a quemado. Nadie lo capta más que él. Huele a popó. Nadie lo capta más que él. ¿Sí? Huele a rosas, a lavanda. Nadie lo capta más que él. O la otra. Cuando manda el mensaje aquí al óvulo de la ínsula, son sabores que no existen. Oye, se me vino ahorita un saborcito, ay, muy rico así, muy dulzón, o agridulce, pero sabores que no existen. Puede mandar el mensaje al óvulo temporal. Y en el óvulo temporal, ¿sí?, el paciente va a oír sonidos inexistentes, ¿sí? Zumbidos, cantidos de pájaro, voces prácticamente de ultratumba. Mucha gente dice, es que oigo al diablo, cuando sí, se oyen voces que no existen. O lo puede mandar al óvulo occipital. Y en el óvulo occipital el paciente ve lucecitas, ve imágenes, ve franjas de algún color, ve personajes, ve a la abuelita, ve al papá ya muerto, que sí, fase de aura. O puede mandarlo al óvulo parietal, y en el óvulo parietal la persona dice, es que siento frío, ay no, siento mucho calor, oye, no, siento como que algo me presiona, o siento como un aire así, como que algo me toca. Por eso mucha gente en la antigüedad consideraba estas enfermedades demoníacas, porque decía, es que pues, siento al diablo, ¿sí? Y esto tiene una explicación fisiológica a nivel de los lóbulos, ¿sí? Esta fase de aura dura 10 segundos. De 10 a 15 segundos. Es importante recordarles esto, porque al paciente que ustedes tienen atendiendo, ¿sí?, en la crisis epiléptica van a tenerlo que bajar del sillón. En el piso ya lo va a estar esperando cojines, suéteres, cobijas, ¿sí? Contemos 10 segundos. A partir de que mi paciente me dice, oiga, ya empecé a ver lucecitas. En ese momento empiezo a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Lo puede bajar? Sí. Sí. Y se acostó. Una suerte. Porque después de eso, viene, esta es la fase de aura. Después viene la fase tónica. Aquí ya el paciente pierde el conocimiento. Aquí ya el paciente pierde el conocimiento. ¿Sí? ¿Cómo se pone? Rígido. Si está de pie, prácticamente. Si está acostado, de igual manera vemos cómo hasta los pies se levantan, los brazos se levantan. Rigidez completa. Rigidez completa. Esto, igual, dura de 10 a 15 segundos. Después viene la fase clónica. La fase clónica. ¿Qué hay en la fase clónica? Hay una relajación completa de todo, de todo. El paciente, de hecho, de pie, cae, pero cae como una tabla. ¿Sí? Se relaja todo. En el sillón dental, pues, lo van a ver prácticamente un muñeco. ¿Sí? Pero se relajan también los esfínteres. El esfínter urinario y el esfínter anal. En ese momento se orina, defeca. ¿Sí queda claro? Siempre pasa eso o puede suceder. No lo de los A ver, esfínteres. de los esfínteres, claro, si acaba de orinar y defecar, pues no hay nada prácticamente ahí.
Pero si ya andaba en el ir, pues va a suceder. ¿Sí? ¿Cuánto? 10 a 15 segundos. Y después viene la fase tónica, clónica. ¿Qué sucede? Vienen las sacudidas. Rigidez, relajación. Rigidez, relajación. Y se empiezan a mover. ¿Sí? En ese momento, uno de los músculos que más se mueven, la lengua. La saliva la agita tanto que produce la espuma. Sale, espuma. Sudan, increíble. Y un dolor bastante fuerte. ¿Sí? Fase tónica, clónica. Esto dura de 30 segundos a 1 minuto. Que para quien lo está presenciando, son como una eternidad. ¿Qué me decían antes? Ante esa fase tónico-clónica, agárrale los brazos para que no se pegue, agárrale las piernas para que no se lastime. Ponle una madera, una batelenguas, una cuchara, una toalla en la boca para que no se muerda la lengua. Nada, nada. Para eso van a poner ustedes en el piso esos cojines, esas cobijas, esos suéteres, esas chamarras, para evitar que si mueve las piernas, finalmente no se lastime. Lo único que tenemos que hacer es voltearlo ligeramente de lado, ¿sí? ¿Para qué? Para que no se ahogue. ¿Sí? Nada más, voltearlo ligeramente de lado. Viene la fase de recuperación. Y en esta fase de recuperación, el paciente se mantiene inconsciente por horas. 6, 8 horas, 12 horas, la mayoría de las veces. Corremos el riesgo, en un 20 y en un 30% de los casos, que después de la fase de recuperación, regresamos a la fase tónica, después a la clónica, después a la fase tónico-clónica. Y después de que terminó, otra. A eso le llamamos estatus epilépticos. ¿Cómo evitar un estatus epilépticos? Con diazepam. Intramuscular. 5 miligramos. A ver, ¿con el diazepam voy a evitar la crisis? No. ¿Voy a evitar qué? Que no se repita el estatus epiléptico. ¿Qué debo de tener entonces en mi maletín, en mi consultorio? Diazepam, una ampolleta de 5 miligramos. Pero bueno, aquí la tiene, ¿no? En el carro rojo. Entonces, si se presenta aquí, lo único que tienen que hacer es pedirlo y correr. Por cobijas. ¿Qué tendríamos que hacer? Primero, hacer el diagnóstico, pero a veces el paciente no sabe que lo tiene. Ante una situación de estrés como es el tratamiento odontológico, va a desarrollar esto. Y ustedes van a hacer su primera vez. Nunca la había tenido. Van a hacer su primera vez. ¿Sí? ¿Alguien ha visto una crisis epiléptica en pacientes? Sí. ¿Pues sí? ¿Algún familiar? Una abuelita de histercercosis. Sí, sí, sí. ¿Sí? Y es espantoso. Y puede ser que se mantengan los focos epilépticos sin que se activen, o Ya que los tienes,
siempre se van a presentar. ¿Cómo se controla? ¿Cómo se trata? Por fármacos antiepilépticos. ¿Sí? Tenemos que la principal, la más común es la difenil y dantoína. Difenil y dantoína. ¿Sí? Es con lo que generalmente se controla el 90% de los pacientes. A veces se le agrega el ácido valproico, a veces se le agrega la carbamazepina, a veces se le agrega la pregabalina, y todos estos son antiepilépticos. ¿Qué van a hacer los antiepilépticos con el foco epiléptico? Lo van a regular, lo van a controlar para evitar que se desencadenen crisis. ¿Sí? Pero eso no quiere decir que ya no se van a presentar. O sea, se van a presentar menos, con menos frecuencia. Y aquí lo importante es que si mi paciente tiene epilepsia y ya está siendo tratado, lo importante es de que el medicamento se lo tome pues una hora antes de que nosotros empecemos a tratarlo, para tener mayor seguridad de que no desarrolle la crisis epiléptica. ¿Sí queda claro? Estos son los fármacos. Tenemos un pequeño problema con el primero y el más común. Desarrolla un crecimiento excesivo de la encía, llamado hiperplasia gingival. Los pacientes que están tomando difenil y dantoína, también se le llama fenitoína, a la difenil y dantoína también se le llama fenitoína, ¿sí? Los pacientes que están tomando desarrollan un crecimiento excesivo de la encía, llamado hiperplasia gingival. Hiperplasia gingival. Esta hiperplasia gingival es tan marcada que cubre los dientes, los cubre. Cubre todas las coronas de los dientes, vemos por encía. ¿Sí? ¿Cuál es el tratamiento para este tipo de pacientes? Una gingivectomía, corte, y después un modelado de este. A ver, la gingivectomía es un corte longitudinal y la gingivoplastía, una remodelación, que es un corte en el grosor. Porque ya la corté a lo largo, pero ahora necesito también cortarla en el grosor, y por eso necesito hacer una gingivectomía con una gingivoplastía. Si mi paciente no tiene un control de placa, ¿saben qué va a desarrollar? Este problema de hiperplasia cada año. Para nosotros, pues qué padre, ¿no? Porque cada año tenemos ese paciente, pero realmente el paciente no se lo merece. ¿Cómo podemos evitar que se desarrolle cada año? Teniendo un buen control de placa. El control de placa me lleva a tener, ¿sí?, un mejor control de esa hiperplasia gingival. Y sí se va a desarrollar ya no cada año, sino cada 4 años, cada 5 años, que voy a tener que hacer esta cirugía. ¿Sí? ¿Hasta aquí? ¿Todo claro? Sí. Pues hasta ahí lo dejamos.